porque además no quedan recursos exponenciales. Bueno, pues para hablar de tecnología, de cómo vamos a dominar la tecnología y no hacer que la tecnología a nosotros, me gustaría dar pie a presentar al siguiente ponente, que nos va a presentar además es Daniel Rico. Daniel Rico, que él mismo es un fruto del turismo. ¿Cómo va a ser un fruto del turismo? Su papá es de Madrid y su mamá es finlandesa. No sé si uno fue a Finlandia o una vino a Madrid, pero él es un fruto del turismo. Así que Daniel Rico, que trabaja en una empresa líder en tecnología, en inteligencia artificial, en dinámica, bueno, pues nos va a hablar de cómo vamos a ser las personas las que dominen la tecnología y que no la tecnología nos domine a nosotros. Daniel Rico, por favor, bienvenido al escenario. El micrófono es tuyo. Así aplauso al venir y al salirse, que lo va a hacer muy bien. Venga. Muchas gracias. A ti, Daniel. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo quería empezar con una pregunta, ¿vale? Para que recapacitéis un poco, que penséis mientras vamos a charlar y me parece importante, ¿vale? Que la llevemos a cabo día a día. La pregunta dice así: ¿cuándo fue la última vez que te paraste a pensar profundamente cómo vas a trabajar en los próximos meses? ¿Cómo vas a mejorar tu trabajo? ¿Vale? Entonces, nada, os pido que seáis sinceros con vosotros mismos, que vayáis reflexionando y un poco mi charla de hoy va a ser sobre eso. Un poco también lo que comentaba el compañero, de cómo podemos dominar la tecnología y que este tsunami no nos coma a nosotros. Entonces, bueno, yo llevo más de 10 años trabajando en el área de ventas, que no son muchas, pero bueno, siempre he estado dedicado al sector tecnológico y esto siempre digo que me ha dado un privilegio muy, muy grande, que es conocer cientos de empresas, cientos de personas y saber cómo éstas se organizan y cómo se relacionan con otras empresas, con otros proveedores, con las organizaciones y además cómo asumen los retos que tienen por delante, como puede ser el reto tecnológico. Entonces, bueno, los que me conocen y los que trabajan el día a día conmigo saben que llevo tiempo reflexionando sobre esto, ¿vale? Y trato de cruzarlo un poco con la realidad cambiante que vivimos. Entonces, como os comentaba, mi charla de hoy va a tratar sobre esto. Vamos a intentar elevar la vista un poco del día a día, ¿vale? Para ver en qué tenemos que poner el foco y para ver en lo que para mí es importante, ¿vale? Entonces, bueno, antes de nada, si me permitís, voy a muchos eventos, como trabajo en el área de ventas, y he escuchado muchas ponencias, muchas charlas, y he visto siempre he podido percibir un patrón, ¿vale? Que todas las charlas que se precian tienen una serie de palabras clave que se repiten continuamente. Entonces, bueno, como no quería que mi charla fuese menos, las he anotado todas juntas y las voy a decir, ¿vale? Luego ya puedo seguir con mi charla. Seguro que no las habéis escuchado en absoluto, pero voy a ir a ello, ¿vale? Metaverso, IA generativa, privacidad y protección de datos, eficiencia energética, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Aquí hago un paréntesis, hay una empresa fuera en los expositores muy potentes sobre estos temas. Transformación digital, esta frase seguro que no la habréis escuchado, la inteligencia artificial te quitará el trabajo. La inteligencia artificial viene para quedarse, no es el futuro, es el presente. Innovación, democratizar la tecnología, adoptar tecnologías, aportar valor, poner a las personas en el centro y tomar decisiones basadas en datos. Estoy seguro que no las habéis escuchado antes, que es la primera vez, pero no me quería dejarlas en el tintero, ¿vale? Entonces, bueno, esta pequeña tontería que he hecho la quería... Gracias. La quería decir por dos razones. Lo primero, como era la charla inaugural, pues que nos podamos reír un poco en las charlas siguientes cuando las escuchemos, ¿vale? Pero también hacer una pequeña reflexión sobre ellas y ver que estos temas son importantes. Y estos foros en los que estamos realmente son la cocina de lo que luego sale al exterior, a la población, a los que no están en el mundo tecnológico. Con lo cual, sí que es interesante que hablemos de todo esto. Sí que lo vamos a repetir muchas veces, pero tenemos que reflexionar sobre ello. Con lo cual, lo siento a los que habléis después, porque es imposible dar una charla sin estos conceptos, pero es así. Vale, dicho esto, empiezo ya. Yo voy a hablar, o mi charla es de tecnología y turismo, y voy a hablar poco de tecnología y menos de turismo.
¿vale? Hablaré de conceptos que debemos entrenar para conseguir dominar o para conseguir tratar al menos de dominar la tecnología, tratar de dominar las distintas disciplinas del turismo y, si me apuras, de cualquier sector. Entonces, bueno, lo que os he dicho antes, me gustaría pediros que, mientras escucháis, pues pensad cómo lo podéis vincular a vuestro día a día, a vuestro sector, a vuestras vidas. Porque lo que vamos a compartir hoy no va de tecnología, va de cómo entender mejor el presente, ¿vale? Cómo entender la situación en la que vivimos para poder diseñar nosotros mismos el futuro y que no sea este tsunami que hablaban antes el que nos arrase. Vale, dicho esto, vivimos tiempos de saturación informativa. Esta frase podría estar perfectamente en las palabras claves del principio. Pero bueno, la tecnología ha conquistado todos los ámbitos y hay muchos profesionales que tratan de reinventarse, aprender nuevas habilidades, pero es que hay otros nuevos que vienen ya con estas habilidades innatas. Entonces, estamos viendo que hasta el mundo empresarial más tradicional está siendo invadido por la tecnología. ¿Vale? Por eso mi primera parada va a ser en el concepto de conocimiento tecnológico. En el mundo de las startups, tú cuando quieres iniciar una empresa de software, que está muy de moda, que son muy escalables, etcétera, pues si no eres un perfil técnico, necesitas de un cofundador o un co-founder, como lo llaman, que sea técnico, ¿vale? Y la razón es obvia, es porque necesitas comprender la tecnología para poder desarrollar un negocio de este tipo. Y cuando hablo de comprender, digo saber hasta dónde puede llevar, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. También saber cuáles son sus tiempos y cuáles son los posibles riesgos que puede tener, ¿vale? Es por ello que siempre digo que debería estar en el centro de todas las organizaciones. Cada vez la tecnología nos ocupa más los puestos de trabajo de una manera brutal. Entonces, es necesario que todos tengamos, en mayor o menor medida, un conocimiento tecnológico. Y cuanto más arriba en la jerarquía de las grandes organizaciones, más aún. No hablo de saber programar, por supuesto, no todo el mundo tiene que ser informático, sino de saber qué se puede y qué no se puede hacer con una herramienta de tecnología, ¿vale? Y qué consecuencias puede tener este. Dicho esto, el simple hecho de conocer la tecnología no va a hacer crecer los negocios ni las organizaciones, pero sí que va a permitir detectar oportunidades. Oportunidades que permanecen muchas veces ocultas hasta que alguien las descubre y resultan ser una palanca de crecimiento. Y entonces, otra de las razones por las que creo que el conocimiento tecnológico es absolutamente vital es por la segunda idea clave que quiero introducir hoy, que es la complejidad. En el pasado, gestionar una empresa, aunque era difícil, nunca ha sido fácil, pero era más lineal. Tenía menos variables, menos actores y menos incertidumbre. Hoy en día nos movemos en ecosistemas donde las empresas, administraciones, centros tecnológicos, universidades que comentaban antes y los propios ciudadanos están todos interconectados. Y en mayor o menor medida todos se afectan entre sí. Entonces, tratar de tomar decisiones rápidas, tirar de heurísticos o tener verdades escritas en piedra, en mi opinión, está abocado al fracaso. Debemos abrazar la complejidad, comprender que los sistemas modernos están vivos, son multidimensionales y eso exige una nueva forma de pensar, más abierta, más escéptica y menos dogmática. Y os pongo algún ejemplo para hablar un poco de turismo. A mi parecer no podemos plantear estrategias para, por ejemplo, aumentar el turismo o mejorar la calidad del turismo, que se decía, sin entender cómo éste se relaciona con la movilidad, cómo se relaciona con las finanzas, cómo se relaciona con la sostenibilidad, incluso en ocasiones con la salud. Hace poco hablaba con un posible cliente que estamos hablando del sector turismo en el norte de España que me decía que había crecido muchísimo el turismo de salud de algunos países del norte de Europa. Pues me parece muy importante cómo conectamos estos temas.
Entonces, todo ello cruzarlo con la propia complejidad de las personas. Las personas en sí mismas ya son problemas complejos y lo tenemos que unir a la complejidad de los sectores y de la diversidad que tenemos. Otro ejemplo que quería poner es, debido al marco regulatorio que tenemos, tampoco podemos pensar en innovación sin considerar todas las implicaciones éticas, sociales y medioambientales que tenemos. Con lo cual, para mí está claro que debemos bucear en la complejidad y debemos aceptarla en nuestro día a día. Vale. También comentar que en las empresas, además, ocurre una cosa, que es que es muy común que en las reuniones no esté visto el tener pensamientos que van más allá, que el pensar fuera de la caja. Y creo que son quienes piensan así quienes nos pueden otorgar grandes diferenciadores. Esta forma nos permitirá ir por delante de la tecnología, quitándonos el miedo a la inteligencia artificial, de saber utilizarla adecuadamente y, además, contar con unos marcos mentales más flexibles que nos ayuden a adaptarnos a los futuros cambios. Una vez hemos conceptualizado la realidad que tenemos, que queremos tratar, es donde ya nos pueden ayudar estas tecnologías, como los gemelos digitales, los modelos matemáticos, la inteligencia artificial. Estos no nos van a dar respuestas definitivas, no, pero sí que nos van a ayudar a entender mejor las preguntas, nos van a ayudar a explorar escenarios, nos van a ayudar a ver patrones en los datos que para un humano es imposible, pero sobre todo a tomar decisiones mejor informadas. ¿Vale? Aquí quería hacer un pequeño inciso con un ejemplo. En un proyecto que estuve metido hace tiempo, este era sobre predicción de la demanda en una cadena de restaurantes. Entonces, es aquí donde podíamos ver la gran complejidad que tenía esta predicción de la demanda y además cómo después lo tratamos de modelizar, por así decirlo. Entonces, cuando llegamos a la compañía, ellos, para saber qué es lo que iban a consumir, cuántos riders necesitaban, cuánto stock de comida, cocineros, etcétera, pues se basaban en su histórico de pedidos. Entonces, ahí nos dimos cuenta y empezamos a estudiar que era totalmente insuficiente y otra vez tendríamos que abrazar la complejidad para ver cómo distintas variables afectaban a esta predicción de la demanda. Por ejemplo, variables de movilidad. Había que ver en cada uno de sus restaurantes la frecuencia del transporte público o la accesibilidad de este transporte público para ir a estos sitios. Muy importante, el clima. Todos los datos meteorológicos, lluvia, etcétera, afectaba muchísimo. Los eventos que había alrededor, como pueden ser partidos de fútbol, conciertos, etcétera. Economía local. Negocios complementarios y que fuesen relevantes para estos restaurantes, como por ejemplo en uno de ellos era un cine. Y también el comportamiento digital, por resumirlo todo, ¿no? Cuántas búsquedas había en Google, reseñas, picos de tráfico en la página web, etcétera. Entonces, esto lo conseguimos modelizar y hacer un proyecto o un modelo de predicción de la demanda. No obstante, aún así, aun teniendo un montón de variables y unos matemáticos excelentes trabajando en ello, la complejidad es muy compleja y vienen situaciones que no se pueden modelizar o que no se pueden escribir en código, ya sea el COVID o ya sea el apagón que tuvimos en Madrid. Y ahí no hay modelo que valga que lo vaya a predecir, con lo cual es lo que os decía, que estos modelos pues, no van a dar respuestas definitivas, aunque sí que sean muy buenos para nuestro día a día y para la normalidad. Entonces, llegados a este punto, una vez que tenemos ya ciertos conocimientos que hemos hablado, hemos aceptado la complejidad a la hora de pensar, ¿qué nos quedaría para completar o para tener una correcta resiliencia ante los entornos tan cambiantes? Y esto nos lleva al tercer punto o al tercer concepto esencial, que es el pensamiento crítico. Hoy la inteligencia artificial puede generar cualquier cosa. Un ensayo, una imagen o un vídeo hiperrealista. Entonces, la única guía que tenemos, lo único que nos puede llevar más allá, es nuestro pensamiento crítico y es el que más debemos entrenar. ¿Vale? Entonces, este pensamiento crítico no solo es hacia afuera, es también hacia adentro. ¿Vale? Tenemos que ser críticos con nuestras propias decisiones, con nuestra forma de interpretar el mundo. Y también nos va a servir para tener una mayor autenticidad.
que a día de hoy particularmente es totalmente necesario. Y vengo también con otro ejemplo de pensamiento crítico que hemos tenido con clientes, ¿no? Ya os decía antes que al trabajar en el área de ventas, pues tengo este privilegio de tener muchas experiencias distintas y vengo a traeros algunas de ellas. En el mundo de la inteligencia artificial o las empresas que desarrollan este tipo de tecnologías, es muy importante tener pensamiento crítico, ¿vale? Cuando entras en un cliente, es muy habitual, pues oye, los comerciales queremos cerrar rápido el proyecto, cosa que tengo que decir que no me parece mala porque opino que somos aceleradores de la economía y de la tecnología, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer una parada siempre con el cliente, sin el cliente, como sea, pero hay que comprobar siempre la viabilidad de estos proyectos. ¿Vale? Con la experiencia cada vez lo ves más rápido, ves si es viable, si no, pero aún así hay que profundizar. Por ejemplo, me ha ocurrido muchas veces entrar en una empresa, tener una reunión incluso con directivos de distintas áreas, ¿vale? Y que definan una variable, que definan la variable objetivo que queríamos trabajar en el proyecto de maneras distintas cada uno de los directivos o cada una de las personas que teníamos. Con lo cual, en la empresa existían diferentes realidades para un único concepto, como puede ser cliente. ¿Qué significa cliente en tu empresa? Estoy seguro que si vamos a cada una de las empresas u organizaciones, cada uno lo definiría de una manera distinta, aunque es algo súper sencillo. ¿Vale? Es aquí donde debemos tener pensamiento crítico y debemos ir a los básicos, como muchos temas de filosofía, por ejemplo, ¿no? Ir a la fuente. Pues esto igual, ir a los básicos y hacer preguntas a estos básicos. Y a partir de ahí construir soluciones que permitan crecer en un camino correcto. También me ha ocurrido que tengamos que hacer challenge o reto a ciertos datos, que tras rompernos la cabeza muchísimo, datos, por ejemplo, en el mundo de la industria, decírselo a la empresa decir que está bien, pues a lo mejor ir al sensor que está tomando los datos y resulta que ese sensor pues, baja la batería o estaba sin pilas y esto daba cosas raras, ¿no? Entonces, cada cosa que veamos, pues pensarla un poco. Y ya, por último, un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, que aprendí de un antiguo jefe, que me decía que es extremadamente probable que después de analizar los datos de una empresa, lo que se llama un análisis EDA, un análisis exploratorio de los datos para un proyecto, seas capaz de encontrar verdades establecidas que han escrito en piedra en la organización, es decir, que todo el mundo piensa que es así, pero que los datos nos dicen que son tajantemente falsas. Esto da mucho que pensar y realmente cuando llegas a esas empresas da igual que lo respaldes con datos porque es difícil de encajar. Es nuevamente cuando todos tenemos que tener pensamiento crítico y saber recapacitar estos básicos. Y bueno, todo esto que he hablado, conocimiento tecnológico, complejidad, pensamiento crítico, para mí son las mejores armas que podemos tener para disfrutar todo lo que viene y no temerlo, ¿vale? Una de las tecnologías que más me gusta y que se está acercando más a tener todos estos conceptos son los espacios de datos, que yo últimamente estoy trabajando mucho en ello, estudiando y escribiendo sobre ello. Hay personas que van a hablar después, tremendamente expertas como Fran, que le conozco, y bueno, os van a poder hablar más en detalle. Pero bueno, yo lo que os hablo de espacios de datos es que no es una tecnología perfecta, ya que tiene cosas en desarrollo, pero sí que representa algo muy bueno, que es un modelo que reconoce la complejidad, exige tener conocimiento para comprenderlo y para poder aportar valor en ello y además fomenta el pensamiento crítico. En mi empresa, en Tinámica, estamos desarrollando distintas arquitecturas para permitir a las organizaciones compartir datos y servicios pues, de una manera segura, federada, que ahora trataré, y controlada. Esto lo que hace es habilitar nuevos modelos de negocio, mejorar la eficiencia de los actuales y permitir que empresas que nunca habían colaborado puedan encontrar sinergias entre ellas y así obtener valor. Entonces,
¿Qué idea tiene Europa? ¿Qué estrategia están siguiendo con este tema? Pues la idea es muy simple, pero para mí tiene bastante rigor, por decirlo de alguna manera. Los datos hasta ahora están encerrados en silos, en distintas compañías. Te encuentras muchos datasets, muchos datos que están en Excel y que no están utilizados. Y esto es el combustible perfecto para la inteligencia artificial. Mi compañero Roberto, que es el que lidera los espacios de datos en Tinámica, siempre dice que esto está hecho para dar de comer a las IAs. Y tiene razón. Lo queremos hacer, pero de una manera diferencial, a como no lo hace en China o Estados Unidos. Queremos unir las empresas. Creo que somos ciudadanos que confiamos los unos en los otros y que tenemos que unirnos, manteniendo la competencia entre las empresas y de una manera loable, desde luego, pero tenemos que unirnos para ser diferenciales. Y esto lo permiten los espacios de datos, tanto para grandes empresas como para más pequeñas. Entonces, necesitamos entenderlos. Es ahí donde, por ejemplo, entran conceptos como los sistemas federados, que para mí es muy importante comprender qué es, ¿vale? Estos te permiten mantener la privacidad de los datos sin impedir un análisis de su conjunto. Pensar cómo los datos y otras industrias pueden ayudarte y cómo los datos pueden ayudar a otros puede ser el gran próximo salto de valor para cualquier organización. En definitiva, lo que quiero dejarles hoy es una invitación a conocer la tecnología, aunque no seamos ingenieros o informáticos, a abrazar la complejidad, aunque nuestro cerebro pretenda lo contrario, a cultivar el pensamiento crítico, aunque tardemos un poquito más en cada acción. Porque solo desde ahí podremos usar la tecnología como un medio para conseguir los objetivos que nosotros mismos lideramos. Entonces, bueno, no quería terminar esta charla sin dar las gracias a todos los organizadores, dar las gracias por invitarme. Y nada, yo tendré que irme, no podré estar estos 2 días, pero bueno, sí que me gustaría hablar con todos los que pueda en este café y conoceros en persona. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.